cuando la Tierra estuvo cubierta de una baba viva, y nadie sabe cómo pasó. Hubo un momento en la historia de la Tierra en el que el fondo del océano no era arena, ni grava, ni lodo suelto como lo imaginarías hoy. Era algo mucho más raro, una especie de alfombra viva, una capa espesa y pegajosa hecha de bacterias, extendida como si alguien hubiera tirado baba sobre el planeta, y la hubiera dejado ahí durante millones y millones de años. Y lo más inquietante es esto. Ese mundo no solo existió, sino que funcionó. Durante un periodo larguísimo, la vida miró esa capa viscosa y dijo, perfecto, vamos a construir todo un ecosistema encima. Lo que apareció sobre esa baba no se parece a casi nada moderno. Formas planas como panqueques, frondas que parecen plantas pero no eran plantas, criaturas con simetrías que hoy serían rarísimas, y luego, de pronto, todo se vino abajo. Esta es la historia del auge y la caída de la era del limo, la era de la baba viva. Y si te quedas hasta el final vas a entender por qué, cuando la Tierra cambió una sola regla del juego, ese mundo entero desapareció como si lo hubieran apagado. Y ahora sí, vámonos atrás. Muy atrás. Retrocedamos aproximadamente 635 millones de años. En ese momento, la Tierra estaba saliendo de una de las etapas más brutales que ha vivido, la famosa Tierra bola de nieve. Y no es un nombre simpático. No significa hizo frío y ya. Significa que, por un periodo, el planeta estuvo tan congelado que enormes zonas del océano quedaron cubiertas de hielo, los glaciares avanzaron como si no hubiera freno, y la vida la pasó realmente mal. La mayor parte de los seres vivos, que en esa época eran principalmente microbios y formas sencillas, no tenía dónde esconderse. Lo que sobrevivió lo hizo en refugios muy específicos. Zonas cercanas a actividad volcánica submarina, lugares profundos donde el océano no estaba sellado por completo, o regiones donde el hielo no logró matar todo. Fue una época de resistencia, no de abundancia. Pero entonces algo cambió. El hielo empezó a retirarse. El planeta comenzó a descongelarse, y ese cambio no fue discreto. De hecho, la geología lo grita. Hay una señal muy famosa en las rocas que marca ese final. Los carbonatos de capa, que dicho sin lenguaje raro son capas extrañas de roca caliza que se forman cuando el deshielo ocurre de manera rápida y masiva. Los geólogos aman esas capas porque aparecen en muchos lugares del mundo más o menos al mismo tiempo, como una huella global que dice, aquí terminó la congelación. O sea, no fue un deshielo local, fue un giro planetario. Y eso nos deja con una escena casi surrealista. La Tierra pasa de un mundo helado, silencioso, a un planeta que empieza a recalentarse. Sin tanto hielo reflejando la luz del sol, el calor se queda más tiempo. Las temperaturas suben. Empieza a llover sobre tierras que no habían visto lluvia en muchísimo tiempo. Los océanos vuelven a ser océanos en serio, no solo una masa atrapada bajo hielo. De pronto, el planeta vuelve a tener superficies líquidas capaces de sostener vida, pero no era el mismo océano de siempre. La química había cambiado. Y aquí es donde comienza el misterio que nos lleva directo a la baba. Porque después del deshielo, algo pasó con el oxígeno en el agua. Antes, el oxígeno existía sobre todo cerca de la superficie, donde algunos microbios podían producirlo con la luz. Pero las profundidades eran otra historia. Eran zonas pobres en oxígeno, prácticamente hostiles para la vida compleja. Lo que se empezó a notar en este periodo es que el oxígeno comenzó a expandirse, a infiltrarse más, a volverse más común en partes del océano donde antes no dominaba. Y esto es gigantesco, porque el oxígeno es como el combustible premium de la vida compleja. Con oxígeno puede sostener cuerpos más grandes, movimientos más activos, tejidos más exigentes. Sin oxígeno, la vida tiende a quedarse pequeña, simple, lenta, limitada. Los científicos detectan que este periodo fue una locura química por algo que se ve en las rocas. Cambios extremos en señales químicas del carbono, un evento que suele mencionarse como una gran excursión del carbono. Tradúcelo así, algo alteró el ciclo de la materia orgánica a escala planetaria. Mucha materia orgánica se oxidó, se descompuso, reaccionó, y eso apunta a que los niveles de oxígeno y la dinámica del océano estaban entrando en un modo totalmente nuevo. Y cuando el océano entra en un modo nuevo, la vida recibe un mensaje: hay espacio para experimentar.
Por si fuera poco, los continentes no estaban quietos. El supercontinente antiguo, Rodinia, se estaba rompiendo. Fragmentos de tierra se separaban, abriendo mares nuevos, creando más costas y plataformas poco profundas. Y esto importa muchísimo, las aguas poco profundas son como incubadoras. Tienen luz, nutrientes, movimiento moderado, y zonas donde la vida puede establecerse sin caer en un abismo oscuro. Con el tiempo, esos fragmentos terminarían reuniéndose de otra forma para formar un nuevo gran bloque continental, Gondwana, pero en ese momento lo que dominaba era el desorden, más bordes, más bahías, más mares someros, más lugares donde la vida podía expandirse. Y como si la Tierra estuviera decidida a no dejar descansar a nadie, también hubo un impacto gigantesco. Hace alrededor de 580 millones de años, un objeto enorme golpeó lo que hoy sería parte de Australia, dejando un cráter de decenas de kilómetros. Imagina lo que eso significa: explosión, energía brutal, tsunamis regionales, incendios, polvo y escombros en la atmósfera. Localmente fue un infierno. Y aunque el impacto no apagó la vida global, sí dejó claro que este planeta no era un lugar estable y amable, era un laboratorio extremo. Aún así, la vida aguantó. Ya había sobrevivido a una bola de nieve. Un impacto no la iba a borrar por completo. Y aquí está el punto clave: para ese momento, el escenario estaba listo. Había océanos más cálidos, más oxígeno disponible que antes, y enormes extensiones de mares poco profundos. Por miles de millones de años, la vida había sido sobre todo microscópica: células sueltas, colonias pequeñas, capas delgadas. Existía, sí, pero no dominaba el espacio de forma visible. Ahora, por primera vez en muchísimo tiempo, el planeta tenía condiciones que no solo permitían vida grande, visible, extendida. ¿Y qué hizo la vida? Se convirtió de inmediato en peces, reptiles, depredadores, escenas tipo documental moderno. No. Hizo algo muchísimo más extraño. Lo que ocurrió fue una expansión brutal de microbios formando esteras, alfombras vivas que cubrieron superficies enteras. Y aquí nace el apodo, la era del limo. Lo que cubría el fondo marino no era suciedad sin orden. Eran esteras microbianas, una mezcla de bacterias y organismos diminutos que crecen pegados a una superficie y producen una sustancia pegajosa que los mantiene unidos como una capa coherente. Si alguna vez has caminado por una orilla fangosa y sentiste una película resbalosa bajo tus pies, esa sensación te da una pista de lo que es una estera microbiana. Pero ahora imagina eso multiplicado, engrosado, extendido por kilómetros, y mantenido durante millones de años. En ese mundo antiguo, muchas zonas del fondo marino, sobre todo en áreas poco profundas, quedaron cubiertas por estas esteras. No era un parche aquí y otro allá. Era una cobertura enorme. Y lo increíble es que esas esteras no eran pasivas. Arriba, los microbios que aprovechaban la luz producían oxígeno durante el día. Abajo, otros microbios procesaban materia orgánica, descomponían, reciclaban nutrientes. Era un sistema completo, como una fábrica viva en capas. Y mientras eso ocurría, el fondo marino dejaba de ser una sopa suelta de sedimentos. Porque la baba pegajosa unía partículas. Sujetaba el lodo. Lo hacía más firme. Donde hoy verías arena moverse con corrientes, en ese entonces la estera lo amarraba todo, como si alguien hubiera puesto una alfombra sobre el piso del océano. Y ahora viene una pregunta que suena lógica: ¿cómo sabemos que eso realmente pasó? ¿No es pura historia bonita? La respuesta es que las rocas guardan señales muy específicas. En muchas partes del mundo, rocas de esa edad muestran texturas raras, arrugadas, con patrones que recuerdan a piel reseca o a superficies marcadas por algo vivo. Los geólogos tienen nombres curiosos para esas marcas, pero la idea simple es: esas arrugas y patrones se encajan con lo que ocurre cuando una estera microbiana se seca, se cubre, se preserva o deja huella antes de fosilizarse. Son cicatrices del piso antiguo. Y lo más importante, esas esteras pudieron expandirse a lo bestia por una razón tan simple que da risa, y tan profunda que cambió el planeta. En el océano moderno, si intentas formar una alfombra microbiana gigante,
alguien llega y se la come, la rompe, la perfora, la raspa, la destruye. Caracoles, gusanos, animales que excavan, peces que revuelven, el lecho marino moderno está vivo en movimiento. Pero en ese mundo antiguo, muchas de esas cosas todavía no existían. Nadie estaba limpiando el suelo. Nadie estaba arando el sedimento. Nadie estaba destruyendo las esteras. Entonces crecían sin estorbo, más y más, hasta convertirse en la base de todo. Y aquí te dejo un gancho que te va a cambiar la forma de ver lo que sigue. Esas esteras no solo eran baba. Eran el suelo, la comida, la base, y además, el motivo por el cual conocemos a muchas de las criaturas más extrañas de toda la historia. Porque esa baba preservaba cuerpos blandos como si fueran moldes. Y gracias a eso, hoy sabemos que existieron animales que parecen inventados. En la siguiente parte vamos a meternos de lleno a cómo esa alfombra viva convirtió al océano en un piso firme, qué tipo de criaturas se levantaron encima, y por qué un cambio aparentemente pequeño, alguien excavando, fue suficiente para derrumbar el mundo completo. Si esto ya te está volando la cabeza, suscríbete a Jurassic Files ahora y deja tu like, porque lo que viene no es un dato curioso, es el origen de un mundo perdido que casi nadie imagina cuando piensa en vida prehistórica. Para entender por qué esa baba viva fue tan dominante, hay que imaginar el fondo marino como algo muy diferente a lo que es hoy. Hoy, el suelo del océano suele estar revuelto. Hay túneles, hay animales enterrándose, hay corrientes moviendo granos, hay vida rompiendo y mezclando capas. En aquel tiempo, en cambio, el fondo marino podía ser sorprendentemente estable. Y esa estabilidad no vino de rocas duras ni de arena compacta. Vino de la estera microbiana, de esa capa pegajosa que actuaba como una especie de cemento biológico. En pocas palabras, la estera agarraba el sedimento, lo hacía firme, y permitía que la vida se estableciera como si tuviera un piso confiable. Y esto tuvo un efecto inmediato: si tienes un suelo firme, puedes anclarte. Si puedes anclarte, puedes crecer hacia arriba. Si puedes crecer hacia arriba, puedes capturar nutrientes del agua. Si puedes capturar nutrientes sin moverte y sin que nadie te coma, entonces puedes volverte grande y raro sin pagar el precio que pagarías en un océano moderno. Ese fue el trato. La Tierra entregó un piso estable y un buffet constante de microbios. La vida respondió inventando formas corporales extrañísimas. Ahora, ¿cómo sabemos que el océano estaba tapizado de esteras en serio y no solo en algunos lugares? Porque aparecen señales parecidas en rocas de muchos continentes. Se han encontrado superficies con esas texturas arrugadas, con patrones repetidos, como si algo orgánico hubiera sostenido el sedimento antes de que se convirtiera en piedra. Piensa en esto como huellas del tapete que estuvo ahí. Y hay algo todavía más importante. Esas esteras se notan porque en ese mundo no existían, al menos no de forma común, los enemigos naturales de las esteras. En un mar moderno, una estera microbiana grande no dura. Alguien llega y la raspa. Alguien la rompe. Alguien excava por debajo y la despega. En el mundo antiguo, el lecho marino estaba mucho menos perturbado. Y eso creó lo que muchos describen como un suelo de estera, una especie de escenario donde el sedimento no se mezclaba tanto. Capas relativamente ordenadas. Estera arriba, sedimento debajo. La estera no solo cubría, también mantenía la estructura. Eso era un paraíso para organismos que no querían competir con excavadores ni con animales que destruyen todo a su paso. Hay otro detalle fascinante: la estera también era comida. Estaba llena de bacterias. Y en términos energéticos, eso significa materia orgánica disponible casi en todas partes. Pero aquí aparece un giro que explica por qué no todos se la comían de inmediato. Comer bacterias no siempre es fácil. Muchas bacterias tienen paredes celulares resistentes. Para aprovecharlas bien necesitas herramientas digestivas específicas, enzimas capaces de romper esas paredes y extraer nutrientes de forma eficiente. En ese mundo temprano, muchas criaturas todavía no tenían esas herramientas. No era que la comida no existiera. Era que gran parte de la vida todavía no sabía cómo procesarla al máximo. Así que, por un tiempo enorme, la estera pudo existir como buffet, sin ser arrasada por completo.
Y aquí llega una de las razones más increíbles por las que este periodo nos obsesiona hoy. Las esteras no solo alimentaban, también preservaban. Imagina que un organismo de cuerpo blando muere sobre una superficie normal. ¿Qué pasa? Se descompone rápido, se pierde, no deja casi rastro. Pero si muere sobre una estera microbiana densa, esa capa pegajosa puede envolverlo, sellar su contorno, rellenar detalles. Y si después llega una tormenta o un movimiento de sedimentos que lo cubre, el cuerpo queda impreso como si fuera un molde. Con el tiempo, minerales reemplazan o rellenan, y esa impresión se convierte en fósil. A esta idea se le suele describir como una especie de máscara mortuoria, porque es como si la estera tomara la forma del cuerpo antes de que desaparezca. Y esto es importantísimo. Gracias a ese mecanismo, tenemos fósiles detallados de seres blandos, seres sin huesos, sin conchas, sin partes duras. En otras épocas, esos organismos serían invisibles para nosotros. Pero aquí, el limo actuó como archivista. La baba guardó la forma de la vida. Además, la química del océano ayudó. En aquel entonces, ciertos minerales disueltos en el agua podían comportarse distinto, y en momentos específicos podían precipitar rápidamente y fijar detalles antes de que se perdieran. No necesitas memorizar química para entender lo esencial. El océano y la estera, juntos, crearon condiciones raras de preservación. Por eso conocemos a criaturas que, de otro modo, jamás habríamos visto en el registro fósil. Y aquí viene otra consecuencia gigante. El fondo marino no era solo un lugar donde vivías, era un lugar donde podías dejar huella. Algunas de estas criaturas se movían lentamente sobre el tapete y dejaban rastros. Otras se quedaban fijas. Pero todo quedaba registrado con más facilidad porque el suelo era cohesivo. En un sedimento suelto, un rastro se borra rápido. En un tapete firme, un rastro se queda. Entonces, imagina el ecosistema, un piso estable, pegajoso, lleno de comida, y con cero o muy pocas criaturas rompiéndolo. Sobre ese piso, la vida empieza a experimentar. Y el resultado es uno de los capítulos más extraños del planeta, organismos grandes y visibles que no se parecen a nada de hoy. Muchos de los primeros habitantes de este mundo no eran nadadores activos ni cazadores. Eran seres quietos, pegados, extendidos. Algunos parecían plumas o helechos, estructuras ramificadas que crecían hacia arriba para capturar nutrientes del agua. Otros parecían discos acostados, como si el objetivo fuera maximizar contacto con la superficie del tapete. Había también formas acolchadas, segmentadas, con simetrías raras. Y lo más importante. Durante un tiempo enorme, el ecosistema fue relativamente tranquilo. No había una guerra constante como la que existe en un océano moderno. No había un depredador detrás de cada esquina. Eso es difícil de imaginar, porque estamos acostumbrados a documentales donde todo está corriendo o cazando. Pero en ese mundo, la presión por velocidad y violencia era menor. Y cuando esa presión baja, la evolución se permite jugar. No necesita inventar dientes afilados de inmediato. Puede inventar formas raras que funcionan dentro de un ambiente estable. Ahora, antes de meternos con nombres específicos de esas criaturas, quiero que te quedes con una idea, porque es el corazón del misterio. Todo este mundo dependía de una sola base, de un solo suelo. Si quitas las esteras, quitas el piso firme, quitas el buffet microbiano, y quitas el sistema de preservación. Todo lo que vivía allí estaba, literalmente, montado sobre baba. Eso significa que si algún día aparecía algo capaz de destruir esa baba, el mundo completo iba a temblar. Y sí, eso fue exactamente lo que pasó. Pero primero, en la siguiente parte, vamos a conocer a los protagonistas raros de este planeta cubierto de limo, la criatura que parece un panqueque viviente, la fronda que parece planta pero no era planta, el pastador temprano que ya raspaba el tapete, y el pequeño constructor de tubos que nos da una pista de algo todavía más oscuro. Los primeros ataques, la primera evidencia de depredación real. Si esto te está gustando, suscríbete a Jurassic Files y comparte este video, porque lo que viene es la sección donde las criaturas inventadas aparecen una tras otra, y todas existieron gracias a la baba. Bien, ahora sí,
Hablemos de las criaturas que vivieron sobre esa alfombra microbiana, porque aquí es donde el Edicárico, esa etapa anterior al Cámbrico, se vuelve un catálogo de seres que parecen diseñados por alguien que nunca vio un animal moderno. Empecemos con una de las más famosas, Dickinsonia. Visualmente, Dickinsonia parece un óvalo aplanado, como un panqueque con costillas o segmentos suaves repetidos. Algunas eran pequeñas, del tamaño de una mano. Otras podían alcanzar tamaños sorprendentemente grandes para un ser sin concha ni huesos. Y durante décadas la gente debatió qué era: planta, hongo, animal raro, ¿algo completamente distinto? Hoy, la discusión se inclinó con fuerza hacia que sí era un animal, un organismo multicelular que estaba dentro del gran árbol de la vida animal, aunque su forma corporal siga siendo rarísima comparada con la mayoría de los animales actuales. ¿Y qué hacía Dickinsonia? Algo que suena simple, pero que en ese mundo era una estrategia completa. Se colocaba sobre la estera, aprovechaba nutrientes de la superficie, y luego se movía a otra zona. Lo sabemos porque en algunos sitios aparecen huellas ovaladas asociadas a su forma, como manchas o impresiones donde la estera fue alterada, y luego, a un lado, aparece el fósil del cuerpo. Es como si el registro fósil te mostrara el antes y el después. Aquí se alimentó, aquí se movió, aquí quedó. No es un depredador, no es un corredor, es un consumidor de tapete. Un herbívoro microbiano, por decirlo de forma sencilla. Y en un mundo donde el tapete cubría todo, eso era suficiente para vivir. Ahora vámonos a algo que parece más una planta que un animal, aunque no era una planta: Charnia. Charnia se ve como una fronda, como una pluma o un helecho marino, con un tallo central y ramificaciones a los lados en patrones repetidos. Podía crecer bastante y estaba anclada al suelo mediante una base, como si fuera una estructura fija. No hay evidencia de que se moviera. Era una criatura de me quedo aquí y trabajo con lo que llegue. La idea más común es que capturaba nutrientes del agua, quizá partículas o compuestos disueltos, usando su gran superficie. Y sí, suena raro, porque hoy pensamos que absorber nutrientes de esa manera no es tan eficiente. Pero recuerda el contexto: un océano con condiciones distintas, con tapetes produciendo materia orgánica, con poca presión de depredación, y con un mundo que todavía estaba aprendiendo cómo armar cuerpos. Charnia pertenece a un conjunto de organismos parecidos, muchas veces descritos como rangomorfos, frondas con patrones casi fractales, como si repitieran el mismo diseño a diferentes escalas. Y eso ya te debería sonar a algo alienígena, porque no es la clase de forma corporal que ves caminando hoy por la calle. Lo impresionante es que dominaron ciertos ambientes durante mucho tiempo. Si hoy te metes a un océano moderno, no esperas ver un bosque de frondas animales sin boca aparente, viviendo quietas. Pero en ese entonces, ese tipo de vida era común. Ahora, hay una criatura que se siente como un puente hacia cosas más modernas: Quimberella. Quimberella se suele describir como parecida a una babosa o un animal tipo molusco primitivo. Tenía un frente y una parte trasera más definidas, una simetría más normal para nosotros, y lo más importante, hay evidencias de que raspaba el tapete. Se han encontrado marcas en superficies fósiles que parecen arañazos repetidos, como si algo hubiera pasado una lengua áspera una y otra vez. Y Quimberella aparece asociada a esos rastros. En otras palabras, Quimberella no solo se sentaba a absorber, Quimberella trabajaba, se movía, pastaba activamente. Eso ya es un paso gigantesco, porque implica comportamiento más dinámico. Y aquí viene una de las formas más extrañas por geometría pura: Tribrachidium. Imagina un disco pequeño con una simetría de 3 partes, como si el cuerpo estuviera organizado en un patrón triple. 3 brazos o 3 lóbulos que se repiten. ¿Por qué 3? Nadie lo sabe al 100%. Algunas hipótesis sugieren que esa forma podría haber ayudado a dirigir corrientes pequeñas de agua para capturar partículas, como un mini sistema de flujo. Pero lo importante es esto: hoy casi no ves animales con simetría triple. Ves simetría bilateral, como nosotros, izquierda y derecha, o simetría radial en ciertos animales marinos, como algunas estrellas de mar, pero triple no es lo típico. Tribrachidium es una de esas pruebas de que la evolución, cuando tiene espacio libre, prueba combinaciones raras.
Otra criatura famosa del Edicárico es Spriggina. Spriggina parece un organismo segmentado, con una parte frontal más marcada, y un cuerpo alargado con segmentos repetidos. Durante mucho tiempo se debatió si podría estar relacionado con animales que luego serían artrópodos o algo parecido, pero no encaja perfecto con nada moderno. Lo que sí sugiere es movilidad. Spriggina probablemente podía desplazarse sobre la estera. En un mundo de frondas fijas, eso ya era una ventaja. Moverte significa elegir alimento, evitar ciertas condiciones, buscar zonas mejores. Y ahora llegamos a un punto crucial para entender por qué este mundo tranquilo empezó a romperse desde adentro, las primeras partes duras y los primeros indicios de ataque. Hablemos de Claudina. Claudina era un organismo pequeño que construía tubos minerales, como una serie de anillos o secciones apiladas formando una estructura. No era un monstruo gigante, pero fue revolucionario por algo simple: tenía una armadura temprana, una protección dura. En el Edicárico, gran parte de la vida era blanda. Construir una estructura dura era una innovación enorme. Claudina no solo construía tubos, podía formar agrupaciones, como mini colonias, creando estructuras en el lecho marino. Piensa en eso, el mundo de tapetes planos empezaba a tener arquitectura. Pero lo más inquietante es lo que se ha encontrado en algunos fósiles de Claudina: agujeros. Perforaciones limpias en las paredes de los tubos. ¿Qué significa eso? Que algo estaba atacando. Que algo ya tenía la capacidad de perforar o romper para llegar al animal blando dentro. No estamos hablando de una guerra total todavía, pero sí de una señal clara: el mundo estaba dejando de ser completamente pacífico. Si existe alguien perforando conchas, existe presión para defenderse. Y si existe presión para defenderse, la evolución acelera el conflicto. También están Amacalatus, otro organismo con partes duras, que se ve como una especie de copa o estructura hueca con aberturas. Su función exacta todavía es tema de discusión, pero lo importante es que forma parte de esa transición hacia ecosistemas con estructuras minerales, pequeños arrecifes primitivos o zonas complejas donde la vida ya no solo se recuesta sobre el tapete, sino que empieza a levantar construcciones. Y aquí quiero que notes la línea narrativa, porque no la vamos a romper. Primero, el mundo se cubre de tapetes microbianos. Luego, aparecen criaturas blandas y extrañas que viven encima. Después, algunas criaturas comienzan a moverse y a raspar. Luego, aparecen estructuras duras. Y finalmente, aparece la evidencia de ataques. Es como ver, en cámara lenta, cómo se enciende el motor de la vida moderna: movimiento, defensa, competencia. Llegamos al punto de quiebre. Después de casi 100 millones de años donde el piso del océano estuvo dominado por esteras microbianas y criaturas extrañas viviendo encima, algo cambió. Y lo aterrador del cambio es que no necesitó un asteroide global ni un apocalipsis instantáneo para destruirlo. Necesitó una innovación biológica, animales que empezaron a comportarse de una manera nueva. Animales que, en pocas palabras, dejaron de respetar el tapete. En algún momento hacia la transición entre el final del Edicárico y el inicio del Cámbrico, aparecen organismos capaces de excavar, de hundirse en el sedimento, de abrir túneles, de remover capas. Esto parece poca cosa si lo comparas con un T-Rex, pero aquí fue devastador. Porque el mundo del tapete dependía de que el sedimento estuviera relativamente quieto. La estera necesitaba una superficie estable para crecer y mantenerse. Si el sedimento se mezcla todo el tiempo, la estera no puede establecerse. Se rompe, se despega, se fragmenta. Y sin estera, el ecosistema pierde su piso. Este evento se suele describir como una revolución del sustrato, un cambio en cómo era el suelo marino. Antes, era un suelo de estera, firme, cohesivo, poco revuelto. Después, se convierte en un suelo mezclado, lleno de túneles, removido, vivo en movimiento. Si tú pudieras viajar a ese momento, no verías un fondo marino tranquilo cubierto de baba. Verías un suelo perforado, excavado, arado por criaturas que se movían por debajo. Y la consecuencia es directa: las esteras empiezan a desaparecer de las zonas donde antes dominaban. Al mismo tiempo, los pastadores se vuelven más eficientes.
No solo hay criaturas que raspan la superficie, hay formas que pueden desgarrar más, consumir más, alterar más la película microbiana. Y cuando combinas eso con excavadores que destruyen desde abajo, el tapete ya no tiene cómo sostener el ecosistema. Es como si vivieras en una ciudad construida sobre un piso flotante, y de pronto aparece alguien que perfora el piso, lo rompe y lo mezcla con el agua. No importa lo bonito que fuera el edificio, si el piso se va, todo cae. Y aquí entra el golpe final, la depredación se vuelve más común. En el Edicárico tardío ya había pistas de ataques, como las perforaciones en Claudina. Pero en el Cámbrico la vida se vuelve mucho más agresiva. Aparecen animales que cazan, que muerden, que perforan, que capturan. Aparecen cuerpos con defensas, con partes duras, con movilidad. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Las criaturas edicáricas clásicas, como las frondas fijas y los discos blandos, no estaban hechas para huir ni para pelear. No tenían dientes, no tenían caparazones fuertes, no tenían velocidad. Muchas eran, literalmente, comida fácil en un mundo que de pronto descubrió el concepto de cazador. Además, la competencia se intensifica. En un ecosistema dominado por tapetes, la vida podía ser más pasiva, te estableces donde caes, creces, absorbes. En un ecosistema con animales móviles, la historia es diferente, te quitan el espacio, te quitan el alimento, te desplazan, te cazan. Las estrategias tranquilas dejan de ser suficientes. Es posible que también hubiera cambios en la química del océano o en la disponibilidad de nutrientes en esa transición, y aunque no necesitas meterte en fórmulas para entenderlo, sí vale la pena quedarte con esta idea simple, cuando un sistema depende tanto de una base única, las esteras. Cualquier cambio que golpee esa base lo vuelve vulnerable. Y aquí golpearon la base desde todos lados: excavación, pastoreo, depredación, competencia. El resultado fue una extinción enorme de formas típicas del Edicárico. Muchas de esas criaturas desaparecen del registro fósil de manera casi abrupta. El elenco cambia. Después, cuando ya estás en el Cámbrico temprano, empiezas a ver otro mundo, más animales con partes duras, más movimiento, más interacción, más redes alimenticias complejas. El fondo marino ya no es un tapete continuo. Es un lugar revuelto. Y eso significa que el mundo de la baba viva quedó atrás. Aquí viene una pregunta que es inevitable. Entonces, ¿qué fue todo esto? ¿Solo un episodio raro? No. Fue muchísimo más que eso. El Edicárico fue el periodo donde la vida compleja empezó a tomar forma a gran escala. Antes, durante miles de millones de años, el planeta fue sobre todo un planeta microbiano, vida pequeña, invisible, dominando químicamente el océano. En el Edicárico, la vida multicelular se expandió, probó cuerpos grandes, probó simetrías distintas, probó estrategias de alimentación, probó moverse, probó construir estructuras duras. Fue un laboratorio. Y el detalle más importante es este: la evolución no tiene un plan fijo. No dice vamos a llegar a los animales modernos. Prueba lo que puede, y lo que funciona en ese contexto se queda. Lo que deja de funcionar, desaparece. Por eso el Edicárico está lleno de criaturas que parecen inventadas. Porque en un mundo con piso de tapete, sin depredadores dominantes al inicio, con condiciones químicas distintas, la evolución exploró rutas que no se repitieron. Algunas de esas rutas fueron callejones sin salida, funcionaron millones de años, pero cuando el planeta cambió, se acabaron. Otras rutas dejaron descendientes que luego se volvieron parte del mundo moderno, aunque ya no se vean igual. Algunas criaturas tipo Quimberella podrían representar pasos tempranos hacia grupos que después serían más familiares. Pero muchas formas clásicas del Edicárico, como frondas específicas o diseños acolchados, desaparecieron casi por completo. Y hay otro detalle que hace este periodo todavía más misterioso: conocemos estas criaturas en parte gracias a la misma baba que las sostuvo. Las esteras microbianas ayudaron a preservar cuerpos blandos. Cuando las esteras se volvieron menos dominantes, esa ventana de preservación se cerró. Eso significa que el Edicárico no solo fue raro por su vida, también fue raro porque nos dejó fósiles que normalmente no existirían.
Es como si el planeta nos hubiera dado un álbum fotográfico de un mundo que, de otra forma, estaría perdido. Así que cuando dices la Tierra estuvo cubierta de una baba viva, no es solo una frase llamativa. Es una realidad que cambió la arquitectura del océano, permitió que la vida multicelular floreciera de manera extraña, y luego colapsó cuando aparecieron nuevas formas de vida que destruyeron el tapete y encendieron la dinámica moderna del mar: movimiento, excavación, caza, defensa. En resumen, el mundo se volvió más parecido al que conocemos, pero el precio fue la desaparición de un capítulo completo de criaturas extrañas. Si te gustó este viaje a uno de los misterios más raros del planeta, dale like, comparte este video con alguien que ama la historia de la Tierra, y suscríbete a Jurassic Files para que no te pierdas el siguiente. Porque si el Edicárico nos enseñó algo, es que la realidad antigua fue tan extraña que suena a ciencia ficción, y aún así, pasó de verdad.